un famoso periodista inglés, visitó a Jerusalén y entrevistó a varios expertos sobre el cristianismo. Y después de recorrer todo el supuesto lugar de la tumba vacía, este hombre dijo con un sarcasmo increíble: si encontraran el cuerpo de Jesús, el cristianismo se acabaría. Así que un pastor que lo estaba acompañando le contestó: exactamente, mi querido, esa es la diferencia. Nosotros creemos que la tumba está vacía porque Él resucitó. Si no, nuestro evangelio no tendría sentido. Esta frase encierra el corazón del evangelio y fue lo que expresó San Pablo al entenderlo claramente en las escrituras. Se lo deja allí plasmado. Él dice: y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil. ¿La está viendo ahí? Si Cristo no resucitó, nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil. He titulado este mensaje: si Cristo no resucitó. Ahora hay que mirar bien el tema. Yo no estoy haciendo una afirmación. Cristo, mire, si Cristo no resucitó, si le pones una coma donde dice sí, coma, Cristo no resucitó, yo estaría haciendo una afirmación. Sí, coma, Cristo no resucitó. Pero lo que Pablo estaba expresando es: si Cristo realmente no resucitó entre los muertos, no estaba haciendo una afirmación, sino que estaba aclarando que Él había levantado entre los muertos. Él dice: si ese hecho no ocurrió, pues lo que yo hago aquí esta mañana de predicar la palabra es una pérdida de tiempo, y la fe suya es una inutilidad. Pero yo vine esta mañana para afirmar la fe de muchos y recordarles que Cristo murió, pero resucitó entre los muertos y está sentado a la diestra de Dios Padre. Mahoma murió y se quedó muerto. Lao Tse murió y se quedó muerto. Los filósofos que hablaron en algún momento de ciencia e iluminación están muertos, pero hay uno que resucitó entre los muertos. Y si vas a la tumba no vas a encontrar restos del que resucitó, porque Él está sentado a la diestra de Dios Padre. Aunque nosotros vamos a la iglesia, hay personas que tienen dificultades todavía de tener clara su fe. Y la resurrección es un fundamento esencial, básico de la fe cristiana. Así que nosotros tenemos que comprender, entender que Jesús resucitó. Eso es una base, un fundamento, es la base de nuestra fe. Entonces quiero darle un discipulado acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero hablarle primero teorías acerca de la no resurrección. Muchos dicen y afirman que Jesús no resucitó. O muchos se van para Discovery Channel y comienzan a ver videos y dicen: no me vi un documental y la nueva que me cogí, Jesús no resucitó. No, Jesús resucitó. Pueden haber videos documentales, los documentales de la tumba de Tapiot. Puedes encontrar quizá historias acerca de los descendientes de Jesús, el ADN de Jesús encontrado, el ADN de Jesús en Europa, lo que se quiera decir. Pero la palabra del Señor es viva y eficaz y cortante más que espada de doble filo. Pasará cielo, pasará tierra, pero su palabra no pasará. Jesucristo resucitó entre los muertos. Hay prueba histórica, arqueológica, sociológica, escritural, que Cristo vino a la tierra y se levantó entre los muertos. Lo número uno es la teoría del desmayo. Muchos dicen que Jesús no resucitó, sino que el cuerpo de Jesús, al estar en el sepulcro, con el frío o la frescura de ese lugar, el cuerpo de Jesús revivió y Jesús escapó. Esa es la teoría del desmayo. Él no murió, Él simplemente desmayó, y cuando estuvo en la tumba ese frío hizo que se volviera a levantar. ¿Cuál sería la respuesta de un buen creyente para este tipo de teoría? Pues los romanos eran expertos ejecutores, torturadores, y ellos sabían claramente
cuando una persona estaba muerta. De hecho, San Juan, el capítulo 19, versículo 34 dice: sin embargo, uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y de inmediato salió sangre y agua. Los romanos claramente sabían cuando un reo, cuando una persona que estaba siendo por ellos torturada, quedaba viva o estaba muerta. De hecho, cuando Jesús estuvo en la cruz del Calvario, se cumplió una profecía que dice la escritura que ninguno de sus huesos serían quebrados. ¿Por qué dice la escritura que sus huesos no serían quebrados? Porque lo que hacían los romanos cuando una persona estaba agonizando, para que muriera de una vez, le quebraban los pies a la persona y el peso del cuerpo iba a caer, la caja torácica se iba a cerrar y la persona moriría por asfixia. Así que cuando vinieron y metieron la lanza, los soldados sabían que ese hombre que estaba en la cruz había muerto. Así que la teoría del desmayo, diga conmigo, es una teoría. No, gracias por su entusiasmo. Diga conmigo, eso es una teoría, porque Jesús resucitó. No, gracias por esa alegría que usted tiene. Otra vez diga conmigo, eso es una teoría. Jesús no se desmayó, Él resucitó. Diga conmigo, Él resucitó. ¿Usted cree que Jesús resucitó? Entonces esta teoría se cae. Otros tienen la teoría del robo del cuerpo de Jesús. No, fue que los discípulos se entraron y se robaron el cuerpo de Jesús. Los discípulos se metieron en la noche y cargaron el cuerpo inerte, se lo llevaron. ¿Cuál sería su respuesta a ese tipo de personas? Pues los discípulos no iban a tomar un cuerpo inerte, lo iban a esconder en la casa y luego iban a salir con una fe tan fuerte y tan robusta que iban a ser capaces de morir por la fe que ellos tendrían. Le hago una pregunta: ¿morirían los discípulos después de saber que Jesús era una farsa, una mentira? Yo creo que Mateo no hubiera escrito que él era el Hijo de Dios, ni lo hubiera presentado como el Rey. El libro del Evangelio de San Mateo se llamaría la historia del gran estafador. Juan hubiera escrito su carta o su mensaje más bien no como el Hijo de Dios a darlo a mostrar, sino que diría: nos engañó a todos. Pero no, los discípulos no se robaron el cuerpo. Los discípulos murieron. Juan Marcos fue desollado. San Pedro fue crucificado boca abajo, porque él decía que no era digno de morir como su Señor. Otros fueron aserrados, otros fueron decapitados. San Mateo fue atravesado por una lanza y hasta la muerte se fueron, porque ellos dijeron: caminamos con él, escuchamos sus mensajes y él resucitó, y yo estoy dispuesto a morir hasta la última instancia como mártir, porque la fe que yo tengo es verdadera, y si muero, él me resucitará entre los muertos. Y recordaban la palabra que les había dicho: en la casa de mi padre hay muchas moradas, yo les estoy preparando un lugar. Ellos fueron hasta la muerte. Así que la teoría del robo del cuerpo no puede aplicar. Morían porque ellos sabían que ese mensaje era una realidad. Mateo capítulo 28, 11 al 15 muestra que esta teoría del robo del cuerpo fue promovida por los propios enemigos de Jesús, y que confirmaban o hacían a creerle a la gente que la tumba estaba vacía por un robo que se había hecho esa noche. Vaya, mire conmigo el pasaje. Mientras ellas iban, hablando de las vírgenes que habían visto, de las Marías que vieron la tumba, mientras ellas iban, aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habiendo consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: digan vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, y estando nosotros dormidos, y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y los vamos a poner a salvo. Versículo 15: y ellos tomaron el dinero, hicieron como le habían instruido, y ese dicho se ha divulgado hasta el día de hoy entre los judíos. Hoy se dice que el cuerpo de Jesús fue robado por los discípulos de nuestro Señor Jesucristo.
pero no puede ser cierto, porque ellos fueron mártires. Ellos entregaron su vida por la causa del evangelio. Diga conmigo, eso es una teoría. Diga conmigo, eso es una teoría. Jesús resucitó. El cuerpo no se lo robaron, Él resucitó. Los que están atrás, ¿están de acuerdo conmigo o no? Pues si no está de acuerdo, le voy a mostrar por la palabra que Jesús resucitó entre los muertos. Lo primero que le dije, que fue, se me olvidó, ¿qué fue lo primero? La primera teoría, que se desmayó. No, Él no se desmayó, Él murió y resucitó. La segunda fue que robaron el cuerpo de Jesús. No lo robaron, Él resucitó. La tercera teoría es el error de la tumba. ¿Qué dicen estas personas? Que las mujeres en la mañana, María Magdalena se equivocó de tumba y fue a la que no era. Dios mío. Dice la Biblia que un hombre llamado José de Arimatea, un hombre que era discípulo de Jesús, un hombre adinerado, fue y tomó un sepulcro y lo preparó para que allí fuese enterrado nuestro Señor Jesucristo. Y era una tumba diferente a todas, porque esta era con una piedra y esa piedra pesaba 1 tonelada. Y ahí pusieron el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. José de Arimatea sabía dónde quedaba su sepulcro. Era de él, era un hombre rico. En este tiempo, todavía en la actualidad, hay gente que compra, no sé si se ha escuchado, compran un terreno para cuando se muera un familiar. O hay gente que dice, no, estoy pagando un lote. ¿Dónde? En Jardines de la Fe. Estoy pagando un lote, ¿dónde? En el cementerio. Hay gente que compra el lote donde quiere que lo entierren, que sea grande, que sea espacioso. Bueno, el caso es que José de Arimatea tenía un sepulcro como un hombre adinerado, y allí pusieron el cuerpo de Jesús. Si fue un error, los líderes religiosos habrían mostrado el cuerpo verdadero de Jesús y hubieran dicho, no, se equivocaron de tumba, aquí está el cuerpo. Pero es una teoría, porque Él resucitó entre los muertos. El mensaje del evangelio se comenzó a predicar por todo Jerusalén, y cualquier persona de la ciudad podía verificar si el sepulcro era el indicado o no era el indicado. ¿Sabe qué fue lo que pasó? Ni Jesús se desmayó, ni el cuerpo se lo robaron, ni se equivocaron de sepulcro. Es que Jesucristo resucitó y venció la muerte. Él es verdadero, Él es real, Él se levantó, el único. ¿Dónde dice un libro de historia antes de Mahoma y después de Mahoma? ¿Dónde dice un libro antes de un filósofo y después de él? No, Cristo fue el único que partió la historia en dos, porque Él resucitó entre los muertos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso es emocionante, saber que nuestra fe tiene un fundamento, tiene una claridad, que Él resucitó. La otra teoría es la teoría de las alucinaciones. Les voy a hacer una pregunta para que me la contesten de raciocinio y con lógica. ¿Puede una persona tener alucinaciones, sí o no? Sí. ¿Pueden dos personas al mismo tiempo alucinar? No sé qué digan aquí los psicólogos, expertos de la salud mental. ¿Podrán dos personas? ¿Podrán 500 personas en serie tener la misma alucinación? ¿Sí o no? Pues la Biblia dice que Jesús se le apareció a los discípulos, y en un tiempo no especificado, en 1 Corintios nos dice que se le apareció a 500 personas en serie, y todos lo vieron a Él. Así que la teoría de la alucinación es una mentira. No alucinaron, ellos lo vieron. Es que dice la Biblia que el ser humano no quiso reconocer a Dios. El hombre amó más las tinieblas que la luz, y los fariseos, los saduceos y la corte religiosa no quería aceptar que Jesucristo era Dios, que vino a la tierra, murió, pero que se levantó entre los muertos. Así que la teoría de la alucinación se cae. Las alucinaciones son personales, no son colectivas, y Jesús se le apareció a 500 personas. Ahí está el pasaje, 1 Corintios 15:6. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores a la vez, la mayoría de los cuales
todavía viven, aunque algunos ya han muerto. Claro que estamos en la carta que escribe Pablo a los Corintios. Habían algunas de esas personas que todavía estaban vivas, y él dice: hay todavía testimonios personales de individuos que presenciaron a Jesús después de haber muerto. Esa sería la respuesta para aquellos que dicen que es una teoría de la alucinación. No solo eso, ellos no solo lo vieron, comieron con él. ¿Cómo la ve? Lucas capítulo 24, 42 dice: le dieron un pedazo de pescado asado y él comió mientras ellos lo... ¿Cómo sería esa escena? Ni podían hablar. Y le entregaron el pescadito y Jesús se lo comenzó a comer. Y ellos lo miraban: pero si es él, pero mire, lo está comiendo. O sea, fue una cosa impresionante. Así que esta teoría se cae. No solo él comió, lo tocaron. Juan capítulo 20, 27. Entonces Jesús se le acercó a Tomás y le dijo: Tomás, no seas incrédulo, sino creyente. Pon tu dedo aquí, mete tu mano aquí en mi costado. Y Santo Tomás se acercó, metió la mano en el costado, le tocó las llagas a Jesús y cayó de rodillas diciendo: oh Señor mío y Dios mío. Y ese día él sabe que ese Jesús que caminó con ellos y le dijo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca, pero que luego se levante entre los muertos al tercer día. Ese día él pudo comprobar que Jesús era una realidad, no era una alucinación. La otra teoría es la teoría de la conspiración mítica. Dice que la resurrección fue una leyenda inventada y que después fue una metáfora aplicada a la vida espiritual. No solo la resurrección de Jesús es simplemente una conspiración, es algo mítico, es una leyenda. No. Esto no es una historia más. Esto no es un invento. Esto no es una metáfora. Esto no es una idea aplicable a la idea espiritual, tratando de hacer alguna manera que el ser humano lo aplique a su trascendencia espiritual. No. Es una realidad. Es un hecho. Jesús resucitó. Él resucitó entre los muertos. La otra teoría es la teoría del gemelo impostor. Dicen que Jesús tenía un gemelo y que cuando Jesús murió, entonces el gemelo salió a decir que era él. Escondieron el cuerpo de Jesús y el gemelo impostor engañó a todos los discípulos diciéndole que él era el Mesías. Diga conmigo: eso es una teoría, porque Jesús resucitó. ¿Qué nos dicen los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan? ¿Qué nos dice la palabra del Señor acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Vaya conmigo a Mateo capítulo 28, el versículo 1 al 10. El domingo por la mañana temprano, cuando amanecía el nuevo día, María Magdalena y la otra María fueron a visitar la tumba. De repente se produjo un gran terremoto, pues el ángel del Señor descendió del cielo, corrió la piedra a un lado y se sentó sobre ella. ¿Quién corrió la piedra? ¿Quién corrió la piedra? ¿No es que hay unos que dicen que el que la corrió fue Jesús? Y Jesús estaba herido, Jesús estaba ahí muerto. Entonces, ¿cómo la iba a correr? No pudo correrla para escaparse. El ángel la corrió, pesaba 1 tonelada. Así que dice que el ángel corrió esta piedra de la tumba. Y lo más precioso que sigue diciendo la escritura: se sentó sobre ella y su rostro brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias temblaron de miedo cuando lo vieron y cayeron desmayados por completos. Le voy a hacer una pregunta: ¿eran testigos los guardias, sí o no? Esos fueron otros testigos, sino que les dieron platica, como hoy día le dan platica a la gente y la sobornan y le dicen: usted no vio nada, coma callado y tome la platica. Vamos a hacer esto, no diga nada, pero tome plata. Los guardias presenciaron el hecho más
poderoso sobre la tierra. Entre ellos conversaban y decían: sí, él era el Hijo de Dios. Nosotros vimos ese ángel cuando corrió la piedra, la tumba estaba vacía. Nosotros somos testigos de esto, pero no podemos comentarlo. Si se dan cuenta que nosotros nos quedamos dormidos y lo que nos despertó fue ese empujón de esa piedra, ese ángel, nos matan a nosotros. Tomen plata y quédense callados. Les dice la escritura que estos soldados cayeron desmayados. Entonces el ángel le habló a las mujeres y les dijo, y eso nos dice el Señor hoy: no teman, sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado, y no está aquí, pues él ha resucitado, tal como dijo que sucedería. Vengan y vean el lugar donde está su cuerpo, y ahora vayan rápidamente y cuéntele a sus discípulos que ha resucitado y que va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Recuerde lo que les he dicho. Así que las mujeres salieron deprisa y estaban asustadas, pero a la vez estaban llenas de alegría, y se apresuraron para dar el mensaje que el ángel les había entregado para los discípulos. Y mientras iban, Jesús les salió al encuentro y las saludó. ¡Qué precioso! Y ellas corrieron a él, lo abrazaron sus pies, lo adoraron. Entonces Jesús les repite lo que les dijo el ángel: no teman, digan a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. María Magdalena y la otra María fueron testigos oculares de que Jesús había resucitado entre los muertos. ¿Cuántos dicen amén a esto? Usted me dice: no, eso pues pronto es otra teoría, que esas mujeres estaban tan tensionadas, traumadas psicológicamente, que las dos tuvieron una alucinación en serie. Pues vaya conmigo a Lucas capítulo 1. Lucas es un hombre educado, estudioso, médico de profesión. ¿Qué dice Lucas acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Lucas capítulo 1. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos enseñaron desde el principio, lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen y escribirlas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales han sido instruidos. Lo que dice Lucas es: les voy a organizar bien el compendio claro, histórico, los sucesos, cómo ocurrieron, para que la fe de ustedes sea establecida. Si Cristo no resucitó, nuestra fe sería una tontería. Si Cristo no resucitó, nuestra fe sería inútil, como dice la palabra cuando Pablo le dice a la iglesia de los Corintios. Pero Lucas dice: les voy a organizar toda la historia y los sucesos de manera cronológica para que ustedes vean que Él sí resucitó. Jesús se le apareció en diferentes ocasiones a los discípulos. Escuchen y si quieren escríbalo. Jesús se le apareció a María Magdalena en Juan capítulo 20 versículo 11-18 se registra. Jesús se le apareció a dos mujeres, Mateo capítulo 28-9. Jesús se le aparece a dos varones camino a Emaús. ¿Cómo se llamaban ellos? Cleofas y su compañero. Y los dos van conversando, están tristes, van camino a Emaús y van angustiados. Hay una tristeza profunda en el corazón, porque el que decía que era el Mesías se ha muerto. Y mientras ellos caminaban, llegó un hombre y comenzó a caminar al lado de ellos y les dice: ¿y varones, por qué están tan tristes? Y entonces Cleofas y el compañero le dice: es que tú no eres de estas tierras. Tú no sabes lo que ha pasado en este lugar. Es que Jesús, el Cristo, el Mesías, Yeshua, prometió que nos redimiría, que traería libertad, pero lo han crucificado. Él está muerto y nuestro corazón está lleno de amargura, de tristeza, de dolor. Hay luto en nosotros. Pero dice la palabra que Él comenzó a abrirle la escritura. Desde los profetas comenzó a mostrar todo lo que se había dicho de ese Mesías, de ese Cristo que iba a resucitar. Pero ellos todavía no lo habían entendido. Y cuando llegaron a la casa,
Los muchachos le dijeron a Jesús: pues quédese esta noche. Para ellos era un forastero. Quédese aquí, no se siga, ahora está ya tarde. Quédate a amanecer. Y Jesús les dijo: no, gracias, yo me sigo. No, quédese con nosotros, mi Señor. Aunque nos conocimos en el camino, deseamos que usted sea parte de nuestra hospedaje en nuestra casa esta noche. Así que Jesús se sentó con ellos, y dice la escritura que lo reconocieron en el partimiento del pan, y ¡pa!, se desapareció. ¿Cómo la ven? Y ellos se quedaron viendo. ¡Ay, es él! ¡Era él! Por eso nuestro corazón ardía mientras nos abrían las escrituras. Él estuvo en casa, compartió con nosotros. Ellos fueron otros testigos que Jesús resucitó entre los muertos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios a eso? Amén. Jesús se le apareció a Cleofas y su compañero. Se le apareció, ya lo mencioné, en un tiempo no especificado, a 500 personas. Se le apareció a Pedro. Jesús se le apareció a 10 de los 11. 10 de los 11. El 11 no estaba, que era Tomás. Ese día no estaba. El 12 se había ahorcado, que se llamaba Judas. Por eso se le aparece a los 10. Los 10 le cuentan a Tomás: ¿cómo les parece? Anoche usted se perdió el culto. Estuvo poderoso. Eso estuvo fuego. Nos reunimos a orar, a cantar, a adorar, y él vino. Y Tomás dijo: ay, que iba a venir Jesús. Yo que lo vi allá echando sangre. Yo vi cómo estaba vuelto una llaga. Yo vi cuando lo bajaron de esa cruz. Pero él estaba convencido que solamente él había muerto, que él no había resucitado. Pero ellos le dijeron: sí, él ha resucitado. Y Tomás dijo, como muchas personas en este tiempo: eso hasta que yo no lo vea, meta el dedo en la llaga, yo no voy a creer. ¿Se acuerdan que así usted era antes de conocer del Señor? Son mentiras. Eso, con tanta escribida de Biblia, eso hasta hay un poco de errores. Eso, tanta gente ha escrito la Biblia que se equivocaron. Entonces Tomás dijo: si yo no voy y lo veo con mis propios ojos y lo toco con mis manos, yo no voy a creer. Así que una semana más tarde, Jesús se apareció cuando Tomás estaba presente, y se le acercó directamente a Tomás y le dijo: Tomás, mire que yo mismo soy. Venga y compruébelo. Quería verme, quería tocarme, quería asegurarse. Aquí estoy. Tóqueme, que yo mismo soy. Yo me levanté entre los muertos y vencí la muerte y el pecado. Hecho ha sido, consumado ha sido mi tarea. Ahora he tenido la victoria sobre la muerte. Y Tomás lo comprueba. Después Jesús se le apareció a 7 discípulos en el mar de Galilea. Los 11 se reúnen en un monte en Mateo capítulo 28 y reciben la gran comisión. Jesús les habla y luego asciende en presencia de ellos. Jesús se le apareció en otra ocasión a Santiago. Se le apareció a los 11 antes de ir al cielo. Jesús se comenzó a mostrar y a mostrar y a manifestar a muchas personas. Así que quiero decirle hoy que tenemos un evangelio de poder. Diga conmigo: el evangelio de Dios es poder. Gracias por su entusiasmo, por su alegría. Usted está ahí, que lo veo. Diga conmigo: el evangelio es poder. Porque ya es el fundamento, la resurrección es el fundamento de la fe. Por eso el evangelio que tenemos es poderoso. Diga conmigo: el evangelio es poder para salvación. El evangelio es para. El evangelio de Dios es poder. Así que esa es la noticia más grande: la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ningún líder religioso que se haya proclamado divino, enviado de Dios, iluminado, camino a una vida mayor, a un ascenso espiritual, ha podido resucitar entre los muertos. ¿Sabe por qué? Porque solo Jesucristo es la resurrección y la vida. Y aquel que ponga su fe en Él podrá resucitar en el día postrero, que es la promesa que Dios ha hecho a su iglesia. Si Cristo resucitó entre los muertos, Él también levantará vuestros cuerpos mortales. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mi abuelita Marta vino a la iglesia cuando teníamos meses de haberla fundado, Parque del Poblado.
una anciana de 91 años y pasó al frente de la iglesia. Saludó a la iglesia, eso no le daba pena hablar en público. 91 años, estaba feliz viendo la iglesia ahí. Mi abuela muere de 91 años, pero ella no ha muerto. Ella pasó de esta tierra a ese lugar glorioso. Mi abuela se murió con muchas arrugas, un cabello largo que tenía hasta acá, blanco, blanquito, blanquito. Ella ha sido levantada en un cuerpo nuevo delante de la presencia del Señor, porque aquel que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Mi abuelo, le decíamos Kiko, su nombre era Francisco. Recuerdo a mi abuelo, una vez yo tenía 12 años y mi mamá me envía a llevarlo a la casa. Él vivía cerca de nuestra casa. Entonces yo lo tomaba de la mano, de 12 años, un hombre robusto, alto, y yo creo que era alto, yo era muy pequeño, entonces yo lo veía gigante y lo llevaba de la mano y comenzó a decirme: mi hijo, yo me acuerdo cuando tenía 20 años y con un bulto de café brincaba de piedra en piedra en el campo y las fuerzas se me han ido. Y posterior a eso, unos días luego, voy subiendo las escalas con él y le llevaba yo de la mano tratando de ayudarlo a subir, y nos caímos y nos deslizamos por el barranco. Y yo luego lo volteo y él manda sus manitos a la cara y estaba llorando y me dice: las fuerzas me han abandonado. Yo recuerdo esos momentos con él. Él me decía: mi mente está totalmente lúcida, pero las fuerzas se me fueron. Mi abuelo murió luego postrado en una cama, pero él está en la presencia de Dios, porque él creyó y puso su fe en el Señor Jesucristo. La noche que mi abuelo iba a morir, comenzó a levantar las manos y decía: ahí viene, ahí viene. Y levantó las manos en presencia de toda la familia y se fue. Él vio al Cristo resucitado, que vino en ese momento en el lecho de la muerte y le dijo: Francisco, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa es la promesa que nosotros tenemos. ¿Cuántos dicen amén? La promesa que usted tiene no es la promesa que hacen en la India ciertas religiones, que usted va a encarnarse en un perro, en un gato, o en un zancudo, o en una rata. No, usted cuando se muera, usted no va a ir a la reencarnación de un perro, ni de un burro, ni usted se va a reencarnar en un piojo. Usted va a ser transformado en un cuerpo glorioso, y los que hayamos quedado para la venida de nuestro Señor Jesucristo seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y vamos a recibir al Señor en las nubes para estar siempre con Él, porque Él resucitó y viene por segunda vez a la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Es que un día se va a acabar de venir a este local. Un día ya no vamos a venir acá. Un día no se va a necesitar venir a predicar. Un día no se va a necesitar ayudar a cuidar los carros ni la bienvenida. Un día estaremos en las bodas del Cordero, cerrando el cumplimiento total de la promesa que Él le hizo a la iglesia: vendré pues y les tomaré. La primera venida Él vino como un cordero manso. Lo escupieron, le alaron la barba, lo humillaron, lo empujaron, lo latigaron, le pusieron corona de espinas, se burlaron de él, lo abusaron. Pero él, dice la escritura, que como corderito fue al matadero y no pronunció palabra. Pero un día Él no vendrá como un cordero. Un día Él vendrá a la tierra por segunda vez como el Rey de reyes y Señor de señores, y vendrá a juzgar las naciones de la tierra y a establecer su reino eterno con aquellos que pusieron su fe y su confianza en nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuándo usted en un concierto de música ve burla a Mahoma? ¿Cuándo usted en una caricatura ve una burla con cualquier otra religión? Siempre la burla es con el evangelio. ¿Por qué los satánicos no ponen a Mahoma hacia abajo? No, ellos cogen la cruz y la voltean. En los conciertos ponen cruces hacia abajo. Es un ataque directo a la obra que Él hizo en la cruz del Calvario, una burla. Pero mi hermano, nada que hacer. Él cumplió su palabra.
vendré pues, moriré, pero me levantaré entre los muertos. Y el Espíritu del Señor lo levantó entre los muertos, y él despojó a los principados y a las potestades y las exhibió públicamente, triunfando sobre ellas en la cruz del Calvario, y le hizo una herida en la cabeza a la serpiente, una herida fatal. Cuando el diablo brincaba diciendo: lo vencí, lo maté, él estaba resucitando por el poder del Espíritu del Eterno. Nada que hacer en las tinieblas. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. No estimó cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, vino a la tierra, tomó forma de un hombre, habitó entre nosotros y fue a cumplir la obra del Padre. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino que se haga como tú quieras. Y si tú quieres, y no hay otra manera de salvar la humanidad si no es esta, yo acepto. Esta semana vi un predicador muy famoso, cantante muy famoso, que lo que dice es burradas teológicas y bíblicas todo el tiempo. Y entre esas decía que Jesús había sido gravemente tentado y había dudado de su llamado. Él fue tentado, pero él no dudó de que el Padre lo había enviado. Padre, yo sé que tú me has enviado. Y si vas y te lees San Juan 17, él le dice: cumplido la tarea que me has enviado a hacer a esta tierra. Los que me entregaste, aquí los tengo. Solo se perdió uno, el hijo de la perdición, pero ese ya estaba establecido antes de la fundación del mundo. Y Jesús cumple su misionalidad hasta último momento. Y tú dices que eres el Hijo de Dios, tú lo has dicho, y de ahora en adelante verás el Hijo de Dios viniendo sobre la nube. Él nunca dudó que él era el Hijo de Dios. El diablo lo tentó: si eres el Hijo de Dios. Pero él no dudó. Él le dijo: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. A mí me tientas, pero no me estás confundiendo en el llamado. Yo sé quién soy, de dónde vengo y hacia dónde voy. Padre, glorifícame con esa gloria que tuve contigo antes de la fundación del mundo. Antes que Moisés fuera, yo era. Él le dijo que Jesús dudó de su misionalidad. Él luchó como el hombre con la carne, luchó con las tentaciones, pero fue perfecto. Él no cedió, él resucitó, él cumplió la tarea por la que el Padre vino a traerlo. El jueves, en la obra de teatro espectacular, hermosa, los actores de la iglesia, todo hermoso, una obra bíblica fundamentada en la palabra, hermosa. Me detenía en Isaías 53 cuando dice: en él no habría belleza, porque él no vino a que los hombres se fijaran en la belleza corporal de él, sino en la belleza de su misión. Él vino a rescatar lo que se había perdido. Él vino por la oveja descarriada, y esa oveja descarriada era usted y era yo. ¿Por qué es importante, me dice usted, pastor, entonces entender la resurrección? Número uno, es la base del cristianismo. Si usted le están enseñando por ahí en otro lugar que Jesús no resucitó, que Jesús es un profeta más, mal, porque la base del cristianismo es la resurrección. Hechos 4:33: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de nuestro Señor Jesús, y abundante gracia era para con todos ellos. ¿De qué daban testimonio los apóstoles? ¿Que Dios les va a dar un burro nuevo? Ellos no andaban diciéndole a la gente: busque a Dios, que Dios les va a dar un burro nuevo, les va a dar una casa nueva. Busquen a Dios, que Dios les va a dar una alhaja nueva. No. Ellos daban testimonio de lo que habían visto, de lo que habían oído. Ellos vieron que Él dijo que era el Hijo de Dios, y la predicación de la palabra consta de esto: que Cristo murió y resucitó entre los muertos, y que viene por segunda vez. Amén. Ya eso de que usted compra carro, casa, tiene negocio y todo eso, la Biblia lo llama en Mateo 6:33
añadidura. A lo paisa, ñapa. Mire, hay gente millonaria y no es cristiana. Hay gente multimillonaria y no cree en Dios. Por eso dice la escritura que el mensaje de la cruz es un misterio que fue escondido de los poderosos. Que el misterio de la cruz es un secreto que Él reveló a los que Él quiso. Y que Él escogió a lo más débil y a lo más despreciado de esta tierra para reflejarse y revelarse al hombre, para que el hombre sabio en su sabiduría pueda entender que es un necio fuera de Dios. Por eso Proverbios dice el hombre necio en su corazón: no hay Dios. Dios escondió ese secreto y lo reveló. Él no vino a esta tierra para hacernos multimillonarios. Eso es una ñapa. Si usted se puede comprar una finca, gloria a Dios. Si tiene un negocio y le está produciendo dinero, gloria a Dios, porque eso le va a ayudar a vivir en esta tierra, comprarse cositas y apoyar la obra de Dios. Si no, eso tampoco tiene sentido. Un muchacho estaba en el oriente, en la iglesia, en la sede del oriente, y se me acercó unos meses atrás y me dijo: pastor, quiero ayudar a la iglesia poniendo unos jabones en los baños y algo así. Cuando hace como 2 meses una mujer llega y viene a abrazarme y me aprieta duro y me dice: pastor, ore por mí, se me murió. Es que se murió mi hijo. Yo sé, pero con el que venías acá, y me dijo: se murió hace menos de un mes. Veníamos para la iglesia, un joven de 33 años, y le dijo: mamá, antes de ir a la iglesia quiero pasar a la casa. Fue a la casa y le dijo: mamá, quiero leche. Y la mamá fue y le sirvió un vasito de leche. Y cuando vino donde el muchacho se sentó, ahí lo encontró, le dio un paro cardíaco. Dios no vino a que nosotros solo seamos multimillonarios y adictos a la plata. Él vino para que el hombre reconozca que es un pecador y que sin Él estamos perdidos. Así como el hombre rico dijo: ¿qué voy a hacer con tanta plata que tengo? Ampliaré mis graneros y le diré a mi alma: alma, come, bebe, satisfácete, porque yo todo lo que tengo aquí en adelante es jubilación perpetua. Pero una voz le dijo: necio, y todo lo que tienes, ¿a quién le va a quedar? Porque hoy vengo a reclamar tu alma. La bendición económica es una añadidura. Y si a usted le predican un evangelio de buscar a Jesús por plata, lo engañaron. Yo le doy al Señor y doy a la obra por agradecimiento. Oye, en esa iglesia tienes que dar plata. Usted no tiene que dar plata. Yo contribuyo a la obra de Dios para que otro conozca de Cristo, para que el evangelio se extienda, para que el evangelio se predique, para que el evangelio corra. Claro, ya el Señor dice que Él ama al dador alegre, que Él bendice al que tiene un corazón dadivoso. Solo dice la palabra. También dice que otros tienen el don de dar, y Dios les puso ese corazón que dan y dan y dan, y es el don de ellos. Les encanta dar. Otros son así amarrados y dicen: yo no voy a soltar ni un peso para esa iglesia. Otros vienen solo: ay, pastor, ore por mí. Si yo creo en que Dios puede obrar, yo creo que Dios te puede abrir su buen tesoro, pero lo que el Señor quiere con nosotros es que entendamos lo que ya Él nos entregó. Les tengo una noticia: si te mueres en Cristo, no tienes que ir al infierno. ¿Y no le parece una ganancia ya? ¿No le parece eso? Eso no tiene precio. Y si un hombre multimillonario, lleno de vehículos, de casas, de carro y de fama, se muere como el rico ese de San Lucas, en el evangelio de Lucas, dice la escritura que su alma se perdió y que añoraba tan siquiera que los deditos de Lázaro se mojaran en agüita y se los pusieran en los labios, porque estaba atormentado en esa llama. Entonces el Señor, Abraham le dijo: este era atormentado en la tierra y ahora es consolado.
y tú en la tierra tuviste muchos bienes y ahora eres atormentado. Quiero decirle que no hay algo que se compare a lo que hemos recibido, sino que no hemos comprendido esa revelación. Es que estábamos rumbo al infierno, estábamos condenados, le pertenecíamos a Satanás, tenía acta en contra de nosotros, pero el Señor, cuando vino a la tierra, Él vino y murió, y cuando muere, Él descendió a los mismos infiernos, dice la Escritura, y el acta que nos era contraria la clavó en la cruz, y ahora Satanás ya no tiene poder sobre ti. Ahora ya tú y yo somos hijos, y si hijos, herederos y coherederos con Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuánto les gustaría? Los que se congregan en esta iglesia saben que yo no soy un predicador que le mete anhelo a la gente por el dinero. Me gusta la visión, me gusta el proyectar a la gente en que lo puede hacer, pero no amor al dinero. Hay gente que si mira, esto no está entre el mensaje, yo no sé. Hay gente que si el Señor lo llenara de dinero, es lo peor que puede hacer. Entonces el Señor dice: si a este lo prospero, ya no vuelve a la iglesia, ella se aparta de mis caminos, porque ama la plata, ama el dinero, y raíz de todos los males es amor al dinero. Pero hay otros que Dios va a prosperar porque conoce tu corazón, y Él sabe que si te puede bendecir, tu corazón no se va a desviar, porque hay un corazón que tú tienes no para el dinero, sino para el Señor. Y tú sabes que el dinero no es el Señor, sino que el Señor es el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso es así. No tenía nada que ver ahí. El Señor está hablando. La resurrección nos anima a creer, nos anima a compartir y no callar, nos anima a congregarnos y a comprometernos. Comprometerse. La resurrección nos anima a conocer y no a ignorar el mensaje. Él les dijo: ahora ya lo saben. Escuchen esto. Aquí nadie se puede ir de este servicio diciendo: ay, a mí nadie me ha hablado del evangelio. No, ya, usted ya escuchó. Cuando usted esté delante del Señor, usted va a decir: ay, yo no sabía. El Señor dice: no acuerda, una iglesia en San Diego, una cuadrita del centro comercial, una mañana en abril, un 20 de abril, le hablaron que yo morí por usted, que resucité al tercer día, que soy real, que lo estoy llamando a un compromiso, que lo estoy llamando a la santificación, que lo estoy llamando a que me sirva, que le he estado hablando, que he estado tocando a su corazón, pero tú no me has escuchado, tú no has querido venir delante de mí, y hoy ya no es el día, ya es tarde. La puerta sigue abierta por ahora, pero va a llegar un día que se va a cerrar. Y Él le dijo a los discípulos: ya lo saben, ya saben que resucité, y me le he mostrado a muchos para que ese testimonio corra. La resurrección es la victoria total sobre el pecado y sobre la muerte. Por eso es importante predicar de la resurrección de Jesús, y no en Semana Santa, como lo llama la gente, porque todas las semanas son santas para el que está en Cristo Jesús. Eso no es que la Semana Santa es la religión. Nosotros utilizamos ese nombre para la evangelización, y que los que nunca han ido a la iglesia vayan. Ay, te invito a la obra de teatro de Semana Santa. Ay, el religioso dice: ay, tengo que ir a Semana Santa y no puedo comer carne, ya compré el pescado. Sí, ya compré un pescado, ya tengo una trucha en la casa. Lo invito a comérselo con unas papitas y un buen patacón. Póngalo a comer pescado y luego dígale lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario, que Él resucitó, y que la carne que no debe comer es otra. No es la punta de anca, no es esa picaña que a usted le gusta. No. Usted aprovecha y le dice: esta no es la Semana Santa. Todas las semanas para los que estamos en Cristo son santas, porque somos una nación santa, escogida por Dios para anunciar las virtudes del que nos llamó de la muerte a su luz admirable. ¿Cuántos dicen amén? El informe de los guardias: no, el cuerpo se lo robaron. ¿Por qué crees que los líderes religiosos estaban determinados en ocultar el cuerpo de Jesús? Porque ellos tenían corazones incrédulos, estaban obstinados a la evidencia. Hay más de 25,000 pruebas de copias que datan de la existencia de Jesús. Los rollos de las cuevas del Qumran, las profecías de Isaías, con un 98% de veracidad y de sin equivocaciones en su escritura.
las cuevas del Qumran revelaron rollos, papiros que habían sido escritos por los profetas. El libro de Isaías hablaba: vendrá Emmanuel, Dios con nosotros, su nombre será admirable, nacerá de una virgen. El otro profeta dijo: nacería en Belén, pero el profeta fue claro, él dice nacerá en Belén, Efrata, Zacarías. Y ese se manifestó en el pesebre cuando todos estaban durmiendo, todos estaban ya reposando. Una estrella se posó en el cielo porque estaba viendo una señal. La redención estaba llegando sobre todos los hombres. No era un día ordinario, era un día extraordinario. Dios decidió mudarse del cielo, dejar su trono y venir a convivir con los seres humanos. Se hizo hombre, la humillación más grande, pero Él te amó y me amó tanto que digo: estoy dispuesto de ir a la tierra, padecer sed, padecer hambre, padecer humillación por quienes yo mismo creé, pero es que te amo tanto que voy detrás de ti. No hay monte que yo escale que tú puedas dejar de perseguirme, Señor Jesús. Y Él dice: voy detrás de ti, voy detrás de ti, y no te suelto, y no te suelto, y no te suelto. Por eso el Señor te dice: estoy tocando a la puerta y llamo. Yo vine a esta tierra, pero también vendré como un juez por segunda vez. La resurrección es un tema retórico para esta temporada, en la verdad del evangelio. Y si Él resucitó, Él viene. Él viene. Yo estoy asombrado, me siento perturbado mentalmente, la verdad. Voy a explicarme bien para que después no vayan a decir que el pastor tiene un problema mental o tiene crisis psicológica. Estoy viendo que el mundo va a una aceleración que me siento que no alcanzo a correr a esa velocidad. Eso es lo que quiero decir. Se está destapando la inteligencia artificial, el control global. O sea, todos los que somos de esta generación estamos asombrados. Los que tenemos celular, estos últimos 6 meses, 7 meses, esto viene a una velocidad vertiginosa y se está cumpliendo la profecía. La ciencia se aumentará y Él va a venir por segunda vez porque ya resucitó. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo creo que eso está quedando muy claro. Y si tú tenías duda que Él había resucitado, está la noche para volver a la palabra. Según Pablo, ¿qué consecuencias tendría si Cristo no hubiera resucitado? Vamos a leer el pasaje. Mire lo que dice Pablo en 1 Corintios, el capítulo 15. Nos lo ponen en pantalla, tan amable. Dice así: y si Cristo no ha resucitado, entonces subrayelo en su Biblia, subrayelo. Nuestra predicación sería inútil y la fe de ustedes también sería, en otra versión dice, sería absurda. Y nosotros los apóstoles estaríamos mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho que Cristo fue levantado entre los muertos. Unos mentirosos. Así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección. Pero vamos a leerlo desde ahí. Hemos dicho que Él levantó entre la tumba. Así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de pecado. Estás destinado al infierno, a la perdición. En ese caso, todos los que murieron, creyeron en Cristo, están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima. Si Cristo no resucitó, Él dice: usted es tenido, pero lástima tengo por usted. Pablo termina el versículo 20 diciendo: mas ahora, ahí está el fuego, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que murieron, primicias
de los que durmieron. Es un hecho. Si Él resucitó, mis hermanos, quiero decirle que esa es la mayor noticia del universo. Si Él resucitó, estás frente a una audiencia. El Señor hoy me dice a mí como predicador, estás frente a una audiencia dando la noticia más gloriosa del universo. Cristo resucitó entre los muertos y está sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si usted cree esto, colóquese sobre sus pies y dele un aplauso a la gloria de Dios. Dígalo fuerte: Cristo resucitó. Aplauda la gloria de Dios, aplauda la gloria. Cristo resucitó entre los muertos. Cristo resucitó. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclama y resucitas. Sus manos sobre su pecho y vamos a hacer una oración todos antes de salir de este lugar. Diga conmigo: Señor Jesús, hoy reconozco que soy pecador y que estaba perdido sin ti, pero fue tu muerte en la cruz del Calvario la que me compró, me lavó de mi maldad. Hoy reconozco que sin ti estoy perdido. Gracias por redimir mi alma de la maldición de la muerte. Hoy te pido que entres en mi corazón, que seas mi Señor, mi Salvador.
Hoy te acepto como mi Señor, como mi dueño. Hoy te acepto como el Señor. Perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Quiero estar preparado para tu regreso a esta tierra. O si me llamas a tu presencia, quiero estar preparado. Padre, te pido que tu presencia me inunde en este momento. Que tu presencia me envuelva en esta mañana. Hoy, Señor, celebramos la victoria y la noticia más grande del universo, y es que Jesús resucitó entre los muertos. Aplauda la gloria de Dios. Aplauda la gloria de Dios. Amén.